nombre de Jesús. Estamos, Señor, aquí en tu casa para rendirnos a ti, para darte gracias, Señor, porque nos has dado esta oportunidad, este privilegio de estar aquí hoy en tu casa de oración. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, mis hermanos a la distancia, aquellos que ahorita se están conectando, Señor. Gracias por sus vidas, por disponer ese tiempo para recibir la enseñanza de tu palabra. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que produzca cambios en cada uno de nosotros. Que tu palabra esta noche ministre los corazones, nos exhorte y nos ayudes a cambiar, Señor, a cambiar tantas cosas, tantos detalles, pecados, Señor, que tenemos que dejar fuera de nuestras vidas. Hoy en este día, dame la gracia, la sabiduría para compartir tu palabra y que cada uno de mis hermanos sean bendecidos en esta noche a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede abrir la palabra ahí en Santiago capítulo 1 y pues gracias a Dios ahí vamos avanzando. Hemos comentado que en el capítulo 1 de Santiago, desde el versículo 18 hasta el versículo 25, pues el tema central, principal es la palabra de Dios. Y vemos cómo la describe como la palabra de verdad, la palabra implantada, la palabra que se escucha, la palabra que se hace. Y vamos a ir avanzando en estas cualidades, cosas que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Y pues vamos avanzando y vamos en el versículo 21 de Santiago capítulo 1. Vamos a leer el versículo que hoy nos corresponde, versículo 21. Y vamos a meditar en este versículo. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Entonces Santiago, hermanos, está dando este mandato. Dios, a través de este siervo, Dios está dando este mandato en este versículo 21 y nos dice, por lo cual desechando, tenemos que desechar toda inmundicia, toda malicia, recibí, dice, con mansedumbre la palabra implantada. Hay una versión, la 1909, que dice, por lo cual dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Entonces, yo creo que la próxima semana, si Dios nos permite, vamos a ver estos detalles de cómo nos habla de la palabra de Dios que es ingerida, la palabra de Dios que es implantada, que todo esto habla de una misma cosa, pero lo vamos a estar detallando en otra clase. Pero mire cómo aquí la palabra de Dios nos menciona y nos manda Dios, y quiero que usted y yo lo pongamos. Mire, Santiago hablamos de que es práctico, entonces tenemos que ponerlo y llevarlo a la práctica, hermano, porque oír no nos sirve de mucho si no lo hacemos. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando en este versículo que tenemos en la 1960, dice, por lo cual desechando, despojar, habla de despojar esta palabra, quitarnos. Y luego en la 1909 dice, dejando, tenemos que abandonar, hermanos, dejar. ¿Y qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que abandonar? ¿Qué tenemos que despojar de nuestras vidas? ¿Qué cosas? Son dos que vienen ahí mencionadas. Toda inmundicia y la abundancia de malicia. Y este es un mandato de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, esto, hermanos, que menciona aquí la Escritura, de inmundicia y malicia, queremos que se conviertan en cosas concretas, hermanos. Nuestra pensar, nuestra reflexión en esta noche,
que usted pueda ver a detalle. Cuando hablamos de concreto, pues estamos hablando cosas a detalle. ¿Qué significa dejar la inmundicia? ¿Qué significa dejar la malicia? Y vamos a verlo pues acudiendo al idioma original en que fue escrita la Escritura, el Nuevo Testamento. Sabemos que fue escrito en griego, el idioma original. Y esto vamos a ir viéndolo para que podamos nosotros entender, hermanos, lo que el Espíritu quiso mostrarnos y enseñarnos a través de este versículo, de esta palabra de nuestro Dios. Así que esté muy atento a cada una de las definiciones que vamos a ir aprendiendo para que podamos reflexionar en lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia en esta noche. Así que yo le invito a que no se me duerma, no se me pierda, vaya llevando sus notas. Mire, cuando habla el Espíritu Santo en este versículo que nos dice que debemos de desechar toda inmundicia, y cuando habla de esta palabra inmundicia, nos habla, los significados son suciedad, primeramente, y todo lo sucio nos habla pues de pecado, ¿verdad? Suciedad, aquello que al cristiano, al creyente le afecta a su oído espiritual para oír lo que Dios quiere hablarle al hermano. Entonces, la palabra nos exhorta y nos insta, hermanos, nos manda a que desechemos, a que dejemos toda inmundicia, toda suciedad. También significa barato. Entonces el Espíritu Santo, fíjese lo que nos está hablando esta noche, a dejar la suciedad, a dejar lo que puede afectar a que tú estés oyendo la palabra, que tú estés oyendo la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, pero también a dejar lo barato, hermanos. Y todo aquel hombre o mujer que se envuelve en la inmundicia piensa que tiene en sus manos verdaderos valores, que tiene cosas buenas en sus manos, pero la verdad, hermano, es que si el Espíritu Santo hablara a cada uno de nuestras vidas, y como nos está hablando hoy a través de estas definiciones, nos está diciendo claramente que aquel hombre, aquella mujer que se deja llenar de inmundicia, de pecado, en sí no tiene en sus manos nada, hermano. Son simples baratijas. ¿Ha escuchado esa palabra, baratijas? Cosas que no tienen valor, hermano. Ese creyente piensa que en sus manos tiene cosas valiosas y que aquello que está haciendo, que le gusta, que le agrada a su carne, piensa que tiene un valor, pero la verdad, hermanos, es que no lo tiene. Y eso nos recuerda a una de las iglesias a las cuales Dios les hablaba ahí en Apocalipsis capítulo 3, que es la iglesia de la Odisea. Esta iglesia, hermano, que si usted puede en su casa estudiarlo, está en ahí Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, es el versículo que quiero leer. Esta iglesia de la Odisea, una iglesia como lo que hoy estamos enfrentando, una iglesia muy moderna, pero apóstata. Una iglesia que cuenta con muchos recursos económicos, pero nada de poder del Espíritu Santo, hermanos. Muy cómoda la iglesia de la Odisea, pero falta del poder del Espíritu, falta de consagración, falta de santidad a nuestro Dios. Esa era la iglesia de la Odisea, a la cual Dios, ahí en el versículo 18, capítulo 3 de Apocalipsis, dice este versículo: por tanto, y esto lo mencionamos por lo que acabamos de definir de inmundicia, que es barato, déjalo barato, hermano. Y Dios le habla a esta iglesia del Apocalipsis y le dice: por tanto yo te aconsejo, Dios le aconseja a esta iglesia, que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta iglesia se sentía rica, que tenía todo, hermanos, pero Dios, ¿qué le dice? Lo que tienes no tiene ningún valor en lo eterno. Eres pobre. Qué fuerte, hermanos, porque esta iglesia pensaba que lo tenía todo, pero Dios le dice, no tienes nada, compra de mí, necesitas de mí, le decía Dios a esta iglesia. Y es la idea de lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas, de dejar la inmundicia, esas cosas baratas que no te van a servir para nada, que van a traer solamente destrucción a tu vida, desviación del camino de nuestro Dios y de su voluntad. Amén. Espero que me esté explicando hasta aquí. ¿Sí vamos bien con estos significados? Entonces, inmundicia nos habla de suciedad, de dejarlo barato, lo que no vale la pena, hermanos. Pero tiene otro significado más. Significa deslustrado, deslustrado. Y esta palabra deslustrado, pues yo la busqué en el diccionario, ¿verdad? Ya esto es del diccionario que todos tienen ahí en su casa. Y significa quitar el lustre, o sea, quitar el brillo o luz que refleja una cosa lustrada. Que cuando yo vi esta definición, qué tremendo, hermano. Cuando un creyente está envuelto en la inmundicia, ¿usted cree que haya creyentes que no han desechado la inmundicia de sus vidas? ¿Usted qué cree? Pues si Dios está hablando aquí en Santiago, hermanos, es porque sí lo hay, ¿verdad? Entonces, deslustrado es quitarle el brillo o luz que refleja una cosa. Entonces, si la palabra nos está diciendo que todo aquel que está en inmundicia es un deslustrado, es porque se le ha quitado el brillo o la luz. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Ahí en Mateo 5:14, mire lo que la palabra de Dios nos enseña de lo que somos. Quiero que usted sepa esto, hermano, lo que somos. No está diciendo el Señor Jesús que nos vamos a convertir en luz, no, dice son. Mire, versículo Mateo 5:14 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, se nos ha dado una responsabilidad. Fíjese cómo el Señor Jesús nos dice aquí en este versículo, vosotros sois, somos luz, hermano. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, que lo ha hecho su Señor y Salvador, que se arrepintió de sus pecados, que es un hijo de Dios, se nos ha dado esa responsabilidad. Y dice el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois luz. En medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, del creyente, hermanos, es luz para que esas personas vean tus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando no somos luz, hermano, que estamos en inmundicia, estamos deslustrados, no estamos proveyendo esa luz a la gente que está en tinieblas. Y tenemos una responsabilidad que Jesús nos ha dado de ser luz. Pero como estás imitando las tinieblas y te estás moviendo en tinieblas, pues estás siendo irresponsable con esto que el Señor Jesús nos ha llamado a hacer, el ser
luz en medio de las tinieblas. Pero hermanos, ahorita la iglesia no se distingue. No se distingue de la gente que no es cristiana, de la gente que está en el mundo, hermanos, porque cada vez el creyente imita más a las tinieblas, imita más lo que hace pues el que no es cristiano. Entonces nos habla de un creyente deslucido, que no luce como creyente, que no luce como hijo de Dios. Y no me estoy refiriendo, hermanos, a una vestimenta solamente, porque a veces podemos andar con la falda muy larga y ser tinieblas. Estar imitando las tinieblas, lo que se hace en el mundo. Entonces hay mucho creyente ahorita que no luce como un hijo de Dios, es deslustrado. Todo aquel que está en inmundicia es deslustrado, ha perdido su brillo, ha perdido su luz, hermano. Amén. Entonces, esas son las definiciones que nos está dando el sentido original de esta palabra de inmundicia. Entonces, ¿alguien me puede decir? Llevamos 3. ¿Se acuerdan cuáles son? Deslustrado. Muy bien. Suciedad, barato, deslustrado. Deslustrado, que ha perdido su brillo, hermano. Medita en esto, hermano. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Otra definición que se nos da es desacreditado. 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 Un creyente desacreditado. Y desacreditado nos habla de una persona que no goza de buena fama. Un creyente que no tiene, ¿qué, hermano? Un buen ¿qué? Testimonio. Cuando hablamos de una persona desacreditada, es un creyente, un hermano, un hijo de Dios que no tiene buen testimonio. Y hermano, mire, podemos venir aquí a la iglesia y a lo mejor usted puede ver a esa persona con sus manos levantadas, que se hinca, a lo mejor que hasta llora, pero hermano, ¿cómo tiene su testimonio? Meditemos esta noche, los que estamos aquí, los que están ahí en su casa, los que van a escuchar esta grabación, medita cómo está tu testimonio, hermano. En la iglesia, en la familia. Yo creo que la familia es los que más nos conocen. El esposo a la esposa al esposo, los hijos a los papás a los hijos. Y ahí nos conocemos tal cual somos. ¿Cómo está ese testimonio tuyo, hermano? Que a lo mejor tus hijos pueden ver que aquí vienes, lloras, levantas tus manos y no sé, a lo mejor hasta pasas y predicas, enseñas, pero el testimonio que tienen de ti dice, no, hombre, tremendo. Qué fuerte, hermano, esto que nos habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese hermano, esa hermana está envuelta en inmundicia, en pecado, haciendo cosas que hacen los del mundo, y su testimonio está, y es una persona desacreditada. La inmundicia llevará al creyente al descrédito, hermano. Mire lo que, espero no haya perdido ahí Apocalipsis 3:18, pero mire Apocalipsis 3:17, vamos a leerlo, esta iglesia de la Odisea. Fíjese lo que pensaba esta iglesia de sí misma, los hermanos de la Odisea, Apocalipsis 3:17. Mire lo que pensaban ellos, versículo 17. Porque tú dices, está hablando Dios a esta iglesia y les dice, porque tú dices
¿Qué decían de sí mismo esta iglesia, hermanos? Decían, yo soy rico. Yo soy rico, tengo todo. No, hombre, yo soy el mejor cristiano. Dice, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Y qué dice? Y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito nada. Pero qué fuerte, hermanos, las palabras de aquel que sí nos conoce, hermano. Lo que realmente eres delante de nuestro Dios. Cómo ve Dios nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser. Y mire lo que dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué fuerte, hermano, ese eres de Dios. Qué fuerte estas palabras, hermano, y qué triste, porque ahorita muchos piensan que su cristianismo es normal, que están bien, que es verdadero, que es extraordinario, la fe de opinión. Es que yo opino que pues yo estoy bien. Pero gracias a Dios por su palabra, porque es un espejo que nos permite vernos y que podamos dejar o desechar todo lo malo que esté en nuestras vidas. Amén. Porque ese eres, hermano, es muy fuerte. Ese eres de parte de Dios que le está diciendo a esta iglesia, porque tú eres un desventurado, un miserable. Cuando habla aquí de miserable, pobre, habla de una persona que anda en las calles, de un mendigo, hermano. Fíjese la condición de cómo veía Dios a esta iglesia. ¿Cómo nos describiría Dios, hermano, a cada uno de nosotros? ¿Cómo nos describiría? ¿Qué diría de nosotros Dios? Qué fuerte, ¿no? Ese eres de parte de Dios que le dice a esta iglesia. Ellos decían, no necesito nada, pero Dios les dice, no tienes nada. Es la definición que estamos viendo ahorita de inmundicia. El creyente piensa que tiene algo, que es algo, y Dios le dice, no. Y Dios lo invita a que se arrepienta, a que quite todo eso de sus vidas, porque le está diciendo cómo lo ve Dios: pobre, ciego, desnudo. Y así hay muchos hermanos que piensan ser ricos, pero delante de Dios son pobres. Y no estoy hablando del dinero, ¿verdad? Usted me entiende. Entonces, qué fuerte, hermano, lo que Dios nos está hablando y enseñando a través de este versículo de Santiago. Un creyente que no luce como un hijo de Dios, como esa nueva criatura que fue engendrada por nuestro Dios, del versículo 18 que vimos de Santiago. Ok, otro significado es, hermanos, de lo que estamos hablando de inmundicia. Otro significado que da el griego es andar andrajoso. Una persona andrajosa, hermanos, es un creyente andrajoso en términos espirituales, ¿verdad? No estoy hablando de que física, la ropa, sino en términos espirituales. Pero andrajoso, sabemos que es alguien que anda con ropas sucias, roto, viejo, que no, todo, por sin ningún rumbo a la ropa, ¿verdad? Todo desalineado. Entonces, andar andrajoso es otro significado que da el griego, hermanos. Es la versión que el Espíritu Santo tenía de estos creyentes. Es la versión que da el Espíritu de Dios de aquel hermano, de aquella hermana que se aferra a la inmundicia, hermano. A la inmundicia en sus pensamientos, en sus actos, en su conducta. Y es bastante fuerte lo que el Espíritu de Dios está hablando, hermanos.
Pero yo creo que sí pasa esto en la iglesia, sí hay esto en la iglesia. Personas que se están aferrando a vivir en la inmundicia, como que ya se han acostumbrado a ese estilo de vida y ya no hacen una diferencia entre lo que es bueno y malo, entre lo que es agradable a Dios y lo que no le agrada a Dios. Ya viven su vida en pecado, sus pensamientos, sus actos, su conducta, todo, hermanos, andando de esta manera, en inmundicia. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que el creyente debe de despojarse de toda suciedad, de todo lo barato, lo que no vale la pena, deslustrado. Fíjese cómo la persona que se ha metido en inmundicia ha perdido su brillo, su luz, porque ha imitado más las tinieblas que al propio Señor Jesús, que es el que está dentro de nosotros. Y Él mismo dijo: yo soy la luz. Y esa luz pues tiene que brillar a través de cada hijo de Dios. Amén. Ahora, la palabra malicia, hermano, dice la Escritura que debemos de dejar también toda abundancia de malicia, que hay abundancia de malicia. Y la palabra malicia significa que eres indigno, una persona indigna. Y cuando hablamos de una persona indigna, es una persona que, fíjese bien la definición, esto es del diccionario. Indigno es la persona que no es merecedor de la cosa que se expresa, que no se corresponde, no está en consonancia o no guarda proporción con las cualidades o méritos de cierta persona o cosa. Indigno no es merecedor de la cosa que se expresa, no corresponde con el título que tiene, hermano, es indigno. ¿Qué título nosotros tenemos como creyentes? A ver, por lo menos dos díganme. Hijo de Dios. ¿Qué otro? ¿Somos qué? Cristianos, hermano. Y fíjese, hijo de Dios. Y cuando hablamos de esta palabra indigno, dice que no es alguien que no es merecedor de la cosa que se expresa. O sea, usted tiene el título y gracias a Dios porque hemos sido llamados hijo de Dios. Somos hijos de Dios y también cristianos. Pero por la malicia, por la inmundicia, hermanos, es una persona indigna. O sea, no es digno de llevar ese título de ser hijo de Dios, de ser nueva criatura, hermano. Ese hombre nuevo que el Espíritu Santo engendró, que Dios de su buena voluntad engendró, hermanos, con el propósito pues de que fuéramos luz, hermano. No, y esa persona que está envuelta en la inmundicia, que está abundando en la malicia, en esos deseos que son malos delante de Dios, pues no es digno del título que representa. ¿Qué le parece? Qué fuerte, ¿no? Significa también que eres alguien sin valor. Sin valor, cuando habla de malicia. Es un creyente, hermanos, sin presencia espiritual. Porque cuando el creyente está lleno del Espíritu, hermanos, hay un respeto que se le tiene a esa persona, porque sabes que pues no que sea perfecto, pero está tratando de agradar a Dios, está haciendo lo que le corresponde como hijo de Dios, como luz en las tinieblas, como sal en esta tierra, hermano. Y son personas que se les respeta, que la gente quiere oírles, qué palabra tiene para darles. Son personas que hablan con autoridad.
Y autoridad, hermanos, porque tienen todo lo contrario de lo que vimos, tienen un buen testimonio, son luz en medio de las tinieblas. Pero aquí está hablando de un creyente sin valor, no tiene todo esto. Entonces, si la gente a veces no le respeta porque dice, no, fulanito, no, hombre. Y no es para que el otro hermano quiera, pues decir, si así anda fulanito, pues yo también. No, pero son personas que pierden eso, hermanos, ese valor espiritual. Y pues si la gente misma no le respeta, pues imagínense los demonios. Menos. Entonces, eso significa, y mire otro significado cuando habla de malicia, y ese está muy, muy fuerte. No sabía si ponerlo o no, pero es pestilente, hermanos. Un creyente que huele mal. Y no hablo del hermano que no se baña. No, estamos hablando en sentido espiritual, hermano. Y delante de Dios, la Biblia nos habla, nos enseña de un olor grato, fragante, lo que presentamos delante de Dios. Pero ese hermano, esa hermana que está envuelto en inmundicia, en malicia, pues no va a subir ni su alabanza, ni su adoración, ni su vida, un olor grato delante de nuestro Dios. Un olor fragante delante de nuestro Dios. Dice, significa pestilente. Y por último, de los significados, es lo que causa daño. ¿Por qué? Porque arruina a la gente que está a su alrededor con ese testimonio, con tanta malicia, hermanos. Pues mire, hay personas que a veces son tropiezo para otros. Y no quieren nada con Dios, porque dicen, no, si así es fulanito, si esto hace de fulano, no, mejor yo ni me arrimo, soy mejor que él. ¿Sí han escuchado esas expresiones? Por esto, ese es el daño a veces que causan este tipo de hermanos, que se dejan llevar por esos deseos, por sus concupiscencias, y caen en inmundicia, en malicia, y causan daño y arruinan a la gente, pero se arruinan también ellos mismos. Entonces, este es un llamado, hermanos, para que el creyente no quede atrapado, porque mire, si usted está en eso y sigue en eso, perseverando en la inmundicia, en la malicia, hermano, va a quedar atrapado en eso, va a quedar atrapado y ya no saldrá, será algo crónico su estilo de vivir. Se hará crónico, la malicia será su vicio de ese creyente, hermano. Entonces ese es un llamado para toda la iglesia, para todos nosotros, para prevenirnos, quedar atrapados en eso, en la inmundicia, en la malicia, hermano, en las concupiscencias, los deseos de nuestra carne, que a veces les hacemos más caso que a lo que la obra del Espíritu Santo. Entonces es un llamado que Dios está haciendo a través de su palabra hoy en esta noche. Amén. Luego dice, regresamos a Santiago 1:21, dice, por lo cual desechando, y tenemos que desechar, hermanos, toda inmundicia y toda malicia para no ser un deslustrado, para no ser un desacreditado, para no ser un creyente sin valor, que arruina, sino que bendice, hermano. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Luego dice, recibid con mansedumbre. Recibid, hermanos, con mansedumbre la palabra implantada. Esa palabra ingerida, esa palabra que hemos recibido, hermanos, la tenemos que recibir, tenemos que tomar la palabra de Dios, la que se nos está comunicando. Esta noche, hermano, se te está dando una palabra que yo espero que cada uno de nosotros la estemos recibiendo, como dice aquí la Escritura, recibid con mansedumbre. Toma la palabra,
Toma la palabra de Dios esta noche, hermano, y hazlo, dice la palabra, con mansedumbre. Usted reciba la palabra, hermano, con aprecio en su corazón, con amor, con cariño. No se ponga en un plan de resistir a la palabra de Dios, en un plan de pelear contra la palabra de Dios. Porque cuando usted dice, bueno, pues la Biblia dice eso, pero yo creo que, y empezamos a dar nuestras propias opiniones, ahí ya está usted resistiendo a la palabra de Dios. Se está peleando con la palabra de Dios. No, pues que yo pienso que eso fue para otras épocas. No, es que, y empieza a dar su fe de opinión, lo que usted piensa, lo que usted cree, y ahí, hermanos, estamos resistiendo a la palabra de nuestro Dios y no lo estamos haciendo con mansedumbre. ¿Ok? Entonces, reciban esta noche, hermanos, la palabra de nuestro Dios con mansedumbre. Y cuando nos habla de mansedumbre, es sujetarse a la palabra, sujetarse a ella, sujetarse a la palabra con docilidad. Esta palabra, docilidad, qué difícil, hermanos, hoy en nuestro tiempo. Docilidad nos habla de aquella persona que acepta con agrado hacer lo que se le manda. Y hoy, hermano, cada quien tiene su propia opinión. Hoy cada quien dice, no, pues es que yo creo que es esto, que es lo otro, yo voy a hacerle como yo creo, como yo pienso. Pues que la Biblia nos enseña esto, sí, pero no, eso no va conmigo, eso ya es pasado de moda. Ahí, hermanos, usted no está recibiendo con mansedumbre la palabra de Dios. Y con mansedumbre nos habla esto, de sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. A que si la palabra lo dice, doblo mis manos, lo hago. Si la palabra de Dios me dice que esto es pecado, yo doblo mis manos y es pecado. Entonces nos habla de recibir la palabra de Dios, nos habla de creer a la palabra de Dios, de abrazar la palabra de Dios, hermano, de ponerme de acuerdo con la palabra de Dios, de no resistir a la palabra. Y ahorita, hermano, mucho creyente se está resistiendo a la palabra de Dios. ¿Usted qué dice? Cuando se predica la palabra de verdad. Porque no, ahorita hay muchas predicaciones donde no, tú nomás di y vas a recibir. Tú nada más di, quiero este carro 2023 y lo decreto, lo declaro, lo creo. No, pues esas predicaciones todos son para mí. Pero ¿qué tal cuando te hablan como este versículo de la palabra de Dios? Que tienes que dejar la inmundicia, que te estás pareciendo más a las tinieblas, que estás perdiendo tu brillo, tu luz, y así como que no nos gusta. Ahí estamos resistiendo a la palabra de nuestro Dios, hermano. Entonces, dice la Biblia, reciban con mansedumbre, o sea, con docilidad en nuestras vidas, hermanos, de querer sujetarnos a lo que dice la palabra. Y si la palabra lo dice, yo lo creo, yo lo hago. Amén. Hay una expresión de un siervo de Dios que me gusta mucho y él dice, solidarízate con la palabra. O sea, la palabra lo dice, yo lo hago. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y sí nos gusta decirlo cuando son las promesas de bendición, promesas de que todo va a estar bien, promesas de que Él es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿qué cuando nos dice Dios, estás en pecado? ¿Qué cuando Dios nos dice, sírveme, predique el evangelio? Tenemos que solidarizarnos con la palabra de Dios, recibirla con mansedumbre, dice la palabra implantada.
Y en la versión 1909 dice la palabra ingerida. Nos habla de la palabra que ha sido puesta, hermano, dentro de nosotros. Tú has sido engendrado una nueva criatura por la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios está dentro de tu vida, está implantada. La he comido, la he ingerido, esa palabra, hermanos, pero de nada nos sirve si no produce la palabra cambio en nuestras vidas. O sea, si no lo hacemos. Entonces tenemos que recibir su palabra con mansedumbre, la palabra que ha sido implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Salvar vuestras almas. De eso, hermano, de eso que nos está hablando la Biblia, de la inmundicia, de la malicia. La palabra de Dios es la que nos puede ayudarnos para ser agradables a Dios y que para cuando Cristo venga estemos de pie. Estemos listos para cuando nuestro Señor Jesús venga por cada uno de nosotros. Así que no seamos ásperos con la palabra, sino que la recibamos y la recibamos con gozo y la pongamos en práctica, porque usted tiene palabra de Dios dentro de su vida, hermano. Y ya la otra semana hablamos de esto, de la palabra implantada, ingerida. Es muy especial esto, pero nos habla de una misma cosa, la palabra que está dentro de tu vida, pero que necesita producir, hermano. Amén. Entonces, es lo que nos enseña este versículo 21 de Santiago. El creyente tiene que desechar, dejar inmundicia y malicia, hermano. Que recibas la palabra esta noche con mansedumbre. Que le digas, Señor, si tú lo dices, Señor, yo lo hago. Si tú me estás hablando esta noche, lo voy a hacer. Y esta es una invitación para que pues hoy nos arrepintamos de todo pecado, hermano, de toda inmundicia, y nos llenemos del Espíritu de Dios y que podamos ser de buen testimonio para todos los que nos rodean. Amén. Así que pues yo le invito esta noche a que se ponga de pie o se hinque ahí en su lugar o en su casa, si usted está ahí en su casa y necesita hablar con Dios. Yo sé que el Espíritu de Dios habla a nuestras vidas. Y reflexiona esta noche, hermano, reflexiona cómo está tu vida, cómo te ve Dios. ¿Está haciendo luz en medio de las tinieblas? ¿Cómo está tu testimonio en tu casa? Papá, mamá, ¿cómo te ven tus hijos? ¿Qué testimonio tienen? ¿O no gozas de buena fama? Es un creyente desacreditado. Hoy es el día para pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo recibo tu palabra. Yo recibo con mansedumbre tu palabra, Señor, y ayúdame. Pero esto lo tiene que hacer cada uno de nosotros. Dios no va a venir y hacerlo, hermanos. Nosotros, porque no dice Dios va a venir a quitar. No, dice, por lo cual deja, abandona, desecha. Una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Y yo espero que esta noche usted lo haga, hermano, que cada uno de nosotros lo hagamos, que nos arrepintamos y dejemos esa vida de inmundicia y de malicia que estás viviendo. Amén. Vamos a orar. Hable con Dios, es fuerte esta palabra, es fuerte. Espero que no seamos oidores nada más, sino hacedores de su palabra. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por esta palabra que tú has hablado hoy a nuestras vidas. Y nos has hablado de una manera fuerte, Dios, de que cada hijo tuyo, cada creyente, debemos de despojarnos, debemos dejar toda inmundicia y toda malicia. Señor, tú conoces cómo está la iglesia hoy en día. Y estamos como la Odisea, Señor, pensando que nuestro cristianismo
es lo máximo, que no tenemos necesidad de nada, Señor. Pero hoy reconocemos que te necesitamos, que necesitamos de ti, Señor, que necesitamos cambiar nuestras vidas, nuestro proceder, Señor. Mira cómo hoy la iglesia ya no se distingue del mundo. Mira cómo los creyentes a veces tienen un testimonio peor que muchos que no te conocen, Señor. Mira cómo el hablar de muchos es con groserías, con maldiciones. Mira cómo es el actuar de muchos que se dicen ser creyentes y su actuar, Señor, es en pecado, Dios. Yo te pido que esta noche tu palabra implantada en sus vidas pueda producir en nosotros el arrepentimiento, el poder cambiar, Señor. Perdónanos si hemos perdido esa luz, el ser testimonio para los demás, el que otros quieran ser como uno es, el que otros vean en nosotros a ti, Señor, el amor, la paz, el gozo, Señor, en nuestras vidas, Padre. Mira los corazones, mira cada hermano, Señor, cada joven, cada señorita, aún los niños, Señor, que esta palabra que ha sido dada esta noche obre está en lo más profundo de nuestro corazón. Te necesitamos, Señor, que hoy podamos ir a ti para pedirte perdón, para decirte: hoy me despojo, Señor, de la inmundicia, hoy me despojo de este pecado. Pídele perdón a Dios y dile: hoy me despojo, hoy quito este pecado de mi vida, lo confieso delante de ti. Perdóname, Señor, lávame con tu sangre preciosa, purifica mi vida y lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Te necesitamos, Dios. Obra en cada corazón, obra en cada vida, cada familia, cada persona. Hoy tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, en los corazones, en cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque tú estás obrando, porque tú estás, Señor, en medio de nosotros. Gracias por esta palabra que produzca cambios, que produzca frutos, Señor. Tu palabra que ha sido ingerida, implantada en nosotros. Gracias te doy por esta oportunidad de compartir tu palabra. Es un gozo poder hacerlo, es una bendición poder hacerlo esta noche. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, mis hermanos que están ahí en su casa a la distancia. Bendícelos esta noche con tu palabra, Padre, y que nos sujetemos a ella. Que lo que hables en tu palabra podamos obedecerla, Dios. Que no nos resistamos a tu palabra, sino que con mansedumbre, con docilidad, podamos hacer lo que dices tú en ella, Padre. Gracias te doy en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén.